Muy buenas tardes. Quería ver si estaban atentos. Les invito a ir a la palabra del Señor, a Mateo 28. Y antes de comenzar con el mensaje, vamos a ir al Señor en oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde. Seguimos delante de tu trono. Señor, solamente por medio de los méritos únicos y suficientes de Cristo. Padre, te damos gracias que Cristo murió en la cruz de manera sustituta por nosotros. Te damos gracias que Él resucitó y que ascendió a los cielos, Señor, a la vista de muchos. Señor, y que ahora Él está a la diestra de tu trono, y te damos gracias que el sacrificio de Cristo llenó los cielos con un aroma agradable a ti. Señor, es en su nombre y solo en su nombre que nos presentamos delante de ti. Padre, te damos gracias también porque en tu plan soberano, cuando Cristo ascendió a los cielos, tú enviaste el Espíritu Santo a la iglesia. Y te rogamos, Señor, que en esta tarde sea el Espíritu Santo, Señor, obrando en esta reunión, por medio de tu palabra, confirmando tu palabra, Señor, animándonos, exhortándonos, edificándonos y salvando a algunos, Señor. Padre, rogamos, por favor, que tú sigas bendiciendo esta reunión. Te ruego que, por favor, me concedas denuedo para poder predicar tu palabra con claridad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero comenzar contándoles la historia de un hombre llamado Onoda. Onoda fue un soldado japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En los últimos días del conflicto, su comandante le dio una orden: permanecer escondido en la selva de una isla de Filipinas y no rendirse bajo ninguna circunstancia. El soldado tomó esta orden como una misión de vida y la cumplió con una fidelidad sorprendente. Varias veces durante los años que siguieron pasaron aviones lanzando folletos sobre la isla que decían que la guerra había terminado. Pero Onoda y los pocos soldados que con él quedaban pensaban que era una trampa del enemigo y creían que esos mensajes eran falsos para rendirse. Y si ellos se rendían, traicionarían la misión que tenían. Decidieron mantenerse firmes, escondidos en la selva. Lo más sorprendente de esta historia es que la guerra terminó en el año 1945. Pero él no salió de la selva hasta el año 1974, casi 30 años después. Este soldado japonés no pensaba rendirse ni desistir. Estaba decidido a seguir fielmente lo que le habían mandado. Pero después de tantos años ocurrió algo increíble. El mismo superior que le había dado la orden de esconderse en esa selva tuvo que introducirse allí, llegar a donde estaba Onoda y decirle que deponga armas, que la guerra había terminado. Solo entonces, después de escuchar esas palabras de su comandante, Onoda bajó su rifle y dejó de luchar. Aunque esta historia es sorprendente, nos recuerda algo mucho más grande. Si un soldado terrenal pudo mantenerse fiel a las órdenes de un comandante humano, ¿cuánto más nosotros, que servimos al Rey de Reyes, deberíamos ser fieles a lo que Cristo nos ha encomendado? De la misma manera, nosotros debemos estar determinados a mantenernos fieles a la misión que el Señor nos dio, la gran comisión, que lamentablemente en nuestros días ha pasado a ser la gran omisión. Debemos mantenernos fieles, sin rendirnos, sin desviarnos, sin dejar que el paso del tiempo o las circunstancias nos hagan olvidar lo que el Señor nos mandó hacer. Es por esa razón que
hoy quiero que veamos el gran mandamiento que el Señor nos ha dejado, la gran comisión. Se llama la gran comisión porque es el mandato más importante que Cristo ha dejado a la iglesia. Es el encargo supremo de llevar el evangelio a todas las naciones y de hacer discípulos en obediencia a su autoridad. Y debemos hacerlo fielmente, cada día, de manera determinada, hasta que Cristo mismo venga a decirnos que la obra ha terminado. Y solo en ese momento podemos parar de hacerlo. Y para esto te invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo 28, de 18 al 20. Vamos a considerar allí la palabra del Señor. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada, dijo Cristo, en el cielo y en la tierra. Quien da las órdenes tiene toda autoridad. Ahora, ¿por qué Cristo tiene toda autoridad? Bueno, Mateo nos presenta a Cristo como el Rey. Cristo nació como un rey. Cuando los magos estaban buscando a Cristo, dijeron: ¿dónde nació el rey de los judíos? Estaban buscando al rey. Mateo está presentando a Cristo como un rey. Cristo nació como un rey, vivió como un rey, murió como un rey. En la cruz el cartel decía Rey de los judíos. Él era el rey, Él es el rey. Y resucitó como un rey. Entonces tiene toda la autoridad porque Jesús es el rey. Y Mateo lo presenta así. Pero también Jesús, vemos en el Evangelio de Mateo, que tiene toda autoridad sobre las enfermedades. Él sanaba a los enfermos y ejercía autoridad sobre la enfermedad. También vemos a Jesús teniendo autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Vemos a Jesús reprendiendo la tormenta. Vemos a Jesús también que tiene toda autoridad sobre el poder de las tinieblas, sobre los demonios, sobre los principados, las potestades, aún sobre Satanás mismo. Jesús tiene toda autoridad. Y como Él tiene toda autoridad, Él va a dar este mandamiento a la iglesia. Y para eso quiero que veamos 3 características para que podamos a llevar adelante la gran comisión y ser testigos fieles de Cristo. 3 características de un testigo de Cristo para poder llevar adelante el gran mandamiento que Cristo ha dado a la iglesia. La primera característica de un testigo de Cristo es que vive en el poder del Espíritu. Y tal vez eso no está allí en el pasaje, pero voy a tratar de convencerte de que vivir una vida en el Espíritu es la primera característica de un testigo fiel de Cristo. Muchas personas creen que para ser testigos de Cristo debes congregarte los domingos. Me congrego los domingos, ya soy un testigo de Cristo. Me congrego los miércoles en la reunión de oración, soy un testigo de Cristo. Realmente eso no es ser un testigo de Cristo. Está bien, debemos hacerlo, tener comunión todo el tiempo que podamos, pero un testigo de Cristo vive en el Espíritu 24/7, todos los días de su vida. No solamente cuando viene a la iglesia, todos los días está viviendo en el Espíritu. Nuestro texto dice: vayan pues y hagan discípulos. Este mandato era algo inusual y nuevo para sus discípulos. Los rabinos del primer siglo no salían a ser discípulos. Ellos enseñaban en las sinagogas y esperaban que sus adeptos vengan a las sinagogas o se acerquen al lugar donde ellos estaban enseñando de manera pública. Entonces no era muy usual que salgan para ser discípulos, pero acá Jesús les dice: vayan. Está dando la idea que tienen que salir de su zona de comodidad para ser discípulos. Jesús aquí invierte todo. Ellos ahora debían salir de su zona de comodidad. También es importante que en lo largo de la historia de la iglesia se ha malinterpretado y han sugerido aquí que el mandato es ir, como traduce la Reina Valera. Traduce ir o id y haced discípulos. Acá nuestra versión dice vayan. Muchos han dicho que este era el mandamiento. Pero si este es el mandamiento, hacer discípulos, la obra de hacer discípulos solamente recaería sobre los misioneros. Solamente un misionero tendría la tarea de hacer discípulos, nadie más.
Porque los misioneros son los que van, son los que enviamos. Dios quiera que podamos enviar un misionero. Pero cuando envías un misionero, él es el encargado de hacer discípulos. La iglesia no. Se ha malinterpretado este texto. Pero la idea es esta. La palabra vayan es un participio. Y este participio lo que está indicando es continuidad. Lo que quiere decir es mientras vos estás yendo en tu vida cotidiana, mientras vos estás viviendo tu vida normal, cuando vas al trabajo, cuando estás en el vecindario o en tu barrio con tus vecinos, mientras estás yendo en tu vida, hace discípulos. Mientras van viviendo sus vidas cotidianas, mientras viven, mientras sirven, hagan discípulos. La gran comisión no es solamente para los misioneros, es para todos los creyentes. Ahora, si para ser un testigo de Cristo debo ir por todos lados, mi pregunta es esta: ¿cómo debe ser mi vida entonces? ¿Cómo debe ser mi vida para que yo pueda ser discípulos cuando voy andando en mi vida cotidiana? El testigo de Cristo vive una vida en el Espíritu todos los días de su vida. Y eso vamos a ver. En el panorama de la gran comisión, Lucas 24:49, dice así: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lucas allí nos narra, en el mismo hecho de la gran comisión, que para poder ser testigos de Cristo, los discípulos debían ser investidos del poder de lo alto. Vemos en Juan 20, 21, 22, Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí el Señor no les da el Espíritu Santo, sino que esto es una evidencia de que el Espíritu Santo vendría con poder sobre ellos en el día del Pentecostés. ¿Por qué Jesús no les da aquí el Espíritu Santo? Porque es imposible. Porque para que el Espíritu Santo sea derramado sobre los discípulos, conforme a Juan 7:39 y 16:7, el Espíritu Santo solamente podía ser derramado una vez que Cristo ascendiese. Cuando Cristo ascendió es cuando el Espíritu Santo es enviado. En Juan 15:26 nos dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. La única manera de poder dar testimonio y de ser testigos fieles de Cristo es viviendo vidas en el Espíritu. Es imposible llevar adelante la gran comisión. Para los discípulos era imposible llevar adelante la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos el libro de los Hechos. Hechos 1, del 3 al 9, dice así: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado al reino de Dios. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: y oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, y mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. La única manera, Jesús sabía que la única manera de que sus discípulos sean testigos de Él era en el poder del Espíritu Santo. Por eso les dijo: quédense en la ciudad, esperen la promesa del Padre, porque solamente en el poder del Espíritu ustedes podrán ser mis testigos. Es la única manera, hermanos,
de ser testigos de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, viviendo vidas todos los días de nuestras vidas, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en nuestro barrio, cuando vamos a comprar al almacén, con nuestros familiares, abuelo con tus nietos, padre con sus hijos. ¿Cómo haces discípulos? En el poder del Espíritu, viviendo una vida que sea coherente con lo que predicás, tu comportamiento que sea coherente con lo que decís. Viviendo en el poder del Espíritu es como se hacen discípulos. No podemos separar nuestra vida de lo que predicamos. No puede haber una incongruencia, una dicotomía entre lo que predicamos y decimos. Y la única manera es en el poder del Espíritu, que vivamos de esa manera. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:33, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que el creyente está viviendo en el Espíritu? Quiero que veamos algunos casos puntuales. Por ejemplo, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Alguien que está viviendo en el poder del Espíritu tiene frutos. ¿Cuál es el fruto que da alguien que vive en el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esa es la evidencia, amor. Amor por Dios, amor por los hermanos, amor por los perdidos, amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser, ese amor que es un camino aún mucho más excelente. Ese es el amor que debe tener alguien lleno del Espíritu Santo para poder ser testigos de Cristo. Gozo en medio de las pruebas, gozo en la dificultad. ¿Cómo podés ser un testigo de Cristo aún en medio de la dificultad, teniendo gozo? Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En cualquier situación, si vos tenés gozo, la gente va a decir, ¿por qué estás gozoso? Tenés un montón de problemas. Es la manera en que vos podés testificar. Más allá de tus palabras, podés testificar teniendo gozo. Muchas personas en medio de la dificultad y del problema tienen el gozo de Noemí, ¿no? Noemí es la suegra de Ruth. Dijo, el Señor me ha hecho volver vacía, dijo, ¿no? En medio de la dificultad tienen ese gozo. No tienen gozo, se están quejando. Debemos tener gozo para ser testigos eficaces de Cristo. Debemos tener paciencia, saber esperar en Dios, en sus promesas, en sus planes. Pero también debemos tener paciencia para con los hermanos, soportar a los hermanos pacientemente, tolerar. En Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que alguien está viviendo en el poder del Espíritu? Es guiado por Dios. En Judas 20 y en Efesios 6:18, oran en el Espíritu, orando en el Espíritu continuamente. Y en Juan 16:3 dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad, a la verdad de su palabra. Así vive una persona que está viviendo en el Espíritu. Hermanos, como aplicación, la gran comisión no se ha dado solo para los pastores, la gran comisión no se ha dado solamente para los misioneros, es un llamado para toda la iglesia, para cada uno de nosotros, y la manera de llevarla adelante es en el poder del Espíritu en nuestras vidas cotidianas, en el hogar, en nuestras casas, con nuestras familias, en el trabajo, en la escuela, joven, en tu escuela, que tu vida dé evidencia que estás viviendo en el Espíritu con tus compañeros, en la facultad. Si yo puedo traer a tu jefe del trabajo y pararlo acá y delante de todos nosotros preguntarle si puede darme algún testimonio tuyo, ¿qué me va a decir? Me va a decir, realmente no es perfecto, pero ama a Dios. ¿Me va a decir eso?
¿O qué me va a decir tu jefe? Si vos sos empleador y tenés empleados, ¿tus empleados pueden decir que vos sos una persona que vive en el Espíritu? ¿Sos una persona que tiene amor, fe, bondad, mansedumbre? Que podamos ser personas que viven en el Espíritu 24/7. No solamente los domingos y los miércoles. Cuando estamos yendo, dijo Jesús, vayan, cuando estén yendo por todos lados en sus vidas. De esa manera que nosotros podamos ser personas que viven en el Espíritu. Que podamos llevar el olor fragante de Cristo. Pero si hay incongruencias entre nuestro mensaje y nuestras vidas, nunca vas a poder ser un testigo de Cristo. Nunca. Nadie va a querer ese Dios que vos estás predicando, porque el Dios que predicás no tiene poder primero para cambiar tu vida. Hay una frase que dice que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. También hay alguien que dijo lo siguiente: andá por todos lados y predicá el Evangelio y después hablá. Después hablá, dice, indicando que el estilo de vida es lo que predica. Tu estilo de vida es la traducción de la Biblia que los inconversos van a ver. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos cartas leídas. La gente está continuamente mirándonos, continuamente. Que nuestras vidas puedan ser vidas en el Espíritu, que podamos testificar de Cristo con nuestro testimonio para la gloria de Dios. La segunda característica de un testigo de Cristo es que proclama el mensaje. La primera característica es vive una vida en el Espíritu. La segunda, proclama el mensaje. Vemos lo que dice en nuestro texto. Vayan pues y hagan discípulos. Ahora bien, esto de predicar no está en el relato de manera explícita, pero sí lo vemos de manera implícita. ¿Por qué? Porque la única manera de poder hacer discípulos es predicando el Evangelio. No podés hacer un discípulo sin predicarle el Evangelio. Ahora bien, no alcanza solamente con vivir una vida piadosa. No alcanza solamente con vivir una vida espiritual para ser un testigo de Cristo. Es necesario que los discípulos abrieran sus bocas y que proclamaran el mensaje. Miren lo que nos dice, si quieren seguirme, si no yo lo voy a leer. Hechos 14:21. Hechos 14:21 dice lo siguiente. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Cuál es la manera que ellos hicieron muchos discípulos? Anunciando el Evangelio. Es la única manera de hacer discípulos, anunciar, predicar. En Lucas 24:46 dice así, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí cuando dice en su nombre se predicará, esto está puesto gramaticalmente como una parte explícita de la obra redentora. Es decir, como Cristo padecerá y resucitará, este mensaje también se predicará. La predicación del Evangelio forma parte del plan de la redención. Predicar es proclamar como un heraldo, anunciar públicamente, declarar con autoridad. En la antigüedad esta palabra se utilizaba para un heraldo real que no hablaba sus propias palabras, sino que transmitía el mensaje oficial del rey. Un predicador, un heraldo, es alguien que está comunicando un mensaje que no es propio. Es un mensaje del rey el que está proclamando. También quisiera añadir
el final de Marcos. Nosotros sabemos que se sabe con certeza que el final de Marcos no está en el texto original, sino que fue añadido al finales del siglo II, pero quiero citarlo como un comentario extrabíblico, si se quiere. Marcos 16:15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aún en el primer siglo y al final del segundo siglo ya se sabía que el mensaje del evangelio es un mensaje que es predicado, es un mensaje que es anunciado. En Hechos 2:14 nos dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró. Pedro alzó la voz. Recordemos que Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que se las mandaba todo el tiempo. Pedro que negó al Señor. Pedro que volvió a pescar. Ese mismo Pedro ahora se pone en pie y abre su boca y empieza a hablar. Empieza a predicar, tenía el poder del Espíritu Santo, estaba viviendo una vida en el Espíritu y también tenía un mensaje para proclamar. En Hechos 4:20, luego de haber sido encarcelados y azotados, Pedro dijo, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos oído, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Hechos 8:4 nos dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra, iban predicando el evangelio. Aparece, me encanta a mí, el libro de los Hechos, porque habla de un personaje, Felipe. Esta persona Felipe dice en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, Felipe empezó a anunciar las buenas nuevas del evangelio. Él era uno de los 7 diáconos que fue elegido en Hechos 6, pero Felipe empezó a anunciar el evangelio por todos lados. Hechos 8:35, entonces Felipe, comenzando desde este pasaje de las Escrituras, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Le anunció el evangelio a tal punto que en Hechos 21:8, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista. Felipe estaba tan compenetrado en predicar el evangelio por todos lados, por donde él iba, que en Hechos 21:8 ya se lo llama como el evangelista. Porque está continuamente predicando el evangelio, continuamente anunciando el reino de Dios. Felipe no podía dejar de hablar las buenas noticias, no podía dejar de decir la transformación que había sufrido por medio de la obra de Cristo. No podía dejar de hablar. Cuando tenemos buenas noticias somos así, ¿no? No con el evangelio, pero yo sé que cuando alguien tiene buenas noticias, muchas veces, ¿qué hace? No puede parar para contarlo, ¿no? Pensaba, ¿no? Cuando el novio le propone matrimonio a la novia, ¿no? La novia se lo quiere contar a todo el mundo. Me propuso matrimonio. ¡Qué buena noticia! Cuando van a ser padres, la esposa está embarazada, no pueden parar, ¿no? Debemos contárselo a todo el mundo. Esto es una gran noticia. Así estaba Felipe con el evangelio. No podían frenarlo. No podían frenarlo. Él quería anunciar las buenas nuevas del evangelio. Nos encanta hablar de nuestro amado hermano Pablo. Y él en la epístola de Gálatas dice que él el evangelio que predicó, él no se lo anunció a ningún hombre, no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por una revelación. Cristo mismo se apareció a Pablo, se le hicieron como escamas en los ojos. Cuando tenía las escamas en los ojos, el Señor le habló a Ananías y le dijo, anda a orar por Pablo. Ananías va a orar por Pablo, se caen las escamas de sus ojos, inmediatamente se puso a predicar a Cristo. Hechos 9:20, Pablo inmediatamente se puso a predicar. Pablo tenía el deseo fervoroso de predicar el evangelio continuamente. Romanos 1:9, pues Dios sabe a quién sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo.
continuamente predicando el Evangelio. Romanos 1:15, ansioso estoy de anunciar el Evangelio a ustedes también que están en Roma. Primera de Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en Primera de Corintios 9:16, pues ay de mí si no predico el Evangelio. ¡Ay de mí! Este término se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a los juicios de Dios. Se utiliza también, Cristo la utilizó en Mateo 23 para referirse al juicio que vendría sobre los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y esta misma palabra, el apóstol Pablo la usa para sí mismo, diciendo: el juicio de Dios está sobre mí si no anuncio el Evangelio. Ahora, debemos saber, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Aquí está hablando de el juicio correctivo y disciplinario de Dios sobre sus hijos que no cumplen la misión de evangelizar y de llevar adelante su voluntad, sino que se rebelan al plan divino. Ay de mí si no predico el Evangelio, dijo Pablo. Y también en 1 Corintios 9, nosotros muchas veces decimos, bueno, los números no importan, pero a Pablo sí le importaban, porque Pablo dijo que quería ganar al mayor número posible. Al judío se hizo como un judío, al gentil se hizo como un gentil, dejó de lado todos sus derechos de apóstol para poder anunciar el Evangelio, para poder ganar aunque sea a uno. Pablo no podía parar de anunciar el Evangelio, y es lo que le dice a Timoteo, su discípulo: predica la palabra, haz obra de evangelista. Estoy haciendo un fuerte énfasis porque nuestro pasaje está claro de manera implícita que para ser discípulos hay que predicar. Es la única manera. Es lo que hicieron los apóstoles, es lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hizo Felipe, lo que hizo Timoteo. Ahora también me parece interesante que Cristo comisiona a sus discípulos para anunciar el Evangelio. Y esto es parte del plan redentor. Cristo le da esta comisión a sus discípulos. Y Cristo, siendo el líder por excelencia, jamás enviaría a sus discípulos a anunciar el Evangelio si Él mismo no lo hubiese hecho primero. Cristo mismo fue un predicador del Evangelio. Y podemos ver en muchos pasajes del Evangelio esto. Pero en Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino. Jesús mismo anunciaba el evangelio de manera continua. Ahora, como aplicación, hermanos, quiero contarles algo. Un hermano una vez me dijo: los pastores no tienen que predicar el Evangelio. Los pastores están para otras cosas, deben ocuparse de otras responsabilidades. Yo dije, ¿qué? Cuando escuché eso pensé, bueno, estoy dispuesto a dejar de ser pastor si no tengo que predicar el Evangelio. Porque es a lo que Cristo me llamó, a predicar el Evangelio. Es el llamado que todos tenemos, predicar el Evangelio. Cristo, el líder por excelencia, anunciaba el Evangelio. Por tanto, anunciar el Evangelio continuamente es la tarea principal de los pastores, de los diáconos y de los líderes de la iglesia. Son los que deben ser los más evangelistas, los pastores. Deben ser los que están continuamente predicando y dando con su ejemplo, mostrando con su ejemplo que hay que ganar almas para Cristo, porque Cristo lo hizo, y si lo hizo Cristo, debemos hacerlo también nosotros.
Vemos a Pedro, a Pablo, a Felipe y a tantos otros en el Nuevo Testamento, todos proclamando el Evangelio con fidelidad. Así también nosotros como iglesia debemos seguir su ejemplo, no es callar, no esconder el mensaje, sino proclamarlo con valentía, anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias que pueden transformar vidas por la eternidad. Déjame preguntarte algo, ¿te importa lo que estoy diciendo? ¿Te importa que hay que anunciar el Evangelio, que es el mandato que Cristo ha dejado, la comisión? ¿Te interesa? Déjenme decirles algo más como aplicación. A lo largo de la historia surgió un error doctrinal conocido como hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseñaba lo siguiente, que como Dios ha elegido de manera soberana a algunos para salvación, de la misma manera Dios se encargaría de traer a esas personas que van a ser salvas. Entonces, ¿sabe qué? Decían, no hay que predicar el Evangelio, porque total Dios se va a encargar de traer a esas personas. Dios se va a encargar de traer a los que son salvos, a los que Él ha elegido. El error del hipercalvinismo. Pero esa idea es totalmente contraria a las Escrituras, porque el mismo Dios que escogió a los suyos también ordenó los medios por los cuales serían salvos. La predicación del Evangelio, por medio de la locura de la predicación, como dice Romanos 10, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Quién les predique? Hermanos, que tengamos mucho cuidado. Yo sé que hay muchos en nuestra congregación que evangelizan y a mí me encanta. A mí me encanta cuando viene un hermano y me dice, le compartí el Evangelio a un testigo de Jehová en la calle, se lo cruzó y le encajó el Evangelio a un testigo de Jehová. Gloria a Dios, digo yo. Cuando vienen y me cuentan, estoy evangelizando a mis nietos, los estoy trayendo a la iglesia. Gloria a Dios, digo yo. Sé que hay personas que evangelizan, pero debemos tener mucho cuidado, porque también en la gran mayoría de personas que llegan a nuestra iglesia, no llegan porque las hayan evangelizado. Llegan porque vieron un video en YouTube, llegan porque ven el cartel cuando pasan por la puerta, no llegan porque estemos predicando. Que tengamos mucho cuidado de caer en este error. Que no se apague el fuego, hermanos, de la evangelización en nuestros corazones. Que no caigamos en la pasividad espiritual. Cristo predicó, los apóstoles predicaron, los primeros creyentes predicaron y nosotros también debemos hacerlo con gozo, con amor por las almas perdidas. Que llevemos adelante la gran comisión para la gloria de Dios. La tercera característica de un testigo de Cristo es que discipula con la palabra. La primera es que vive en el poder del Espíritu. La segunda es que proclama el mensaje sin temor, con valentía. Proclama el mensaje sin vergüenza. Proclama el mensaje. Y la tercera es que discipula con la palabra. Un testigo de Cristo discipula con la palabra. Nos dice así: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hagan discípulos, es un mandato. Este es un mandato, es un imperativo, hacer discípulos. Y la manera de hacerlos es yendo. Mientras estás yendo, viviendo una vida en el Espíritu, mientras estás predicando el Evangelio, cuando estás yendo, hace discípulos. Y una vez que haces discípulos, dice que se bauticen, pero dice discípulos de todas las naciones. Ahora, cuando dice aquí de todas las naciones, no se refería solamente a la nación de Israel. Ahora el Evangelio debía ser anunciado a todas las naciones.
y cumplirse así el pacto abrámico, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que el evangelio tendría alcance para toda la humanidad. Y no es necesario irse a otra nación para anunciar el evangelio, porque acá estamos en una nación, en Argentina. Podemos hacer discípulos aquí. No es necesario irse. Ven que el mandato no es para los misioneros solamente, es para la iglesia local el mandamiento. Hacer discípulos. Ahora se comparte el evangelio, la persona cree. El próximo paso, ¿cuál es? Bautizarse. Nos dice allí, bautizándolos. Ahora, ¿qué es el bautismo? Brevemente, quisiera mencionar. El bautismo nunca salvó, no salva ni salvará a nadie. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no te limpia tampoco, ¿no? Uno a veces dice, bueno, me voy a bautizar para limpiarme de mis pecados. El bautismo no te limpia tampoco. El bautismo no te hace más santo. El bautismo no te hace más puro. Uno dice, bueno, salí purificado del agua, ¿no? No tiene nada el agua, es agua común. Entonces el bautismo no te hace nada de eso. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la obra externa de lo que ocurrió en lo interior de tu corazón cuando te predicaron el evangelio. Cuando creíste en Cristo con todo tu corazón, nadie lo pudo ver. A vos te anunciaron el evangelio, vos creíste y nadie vio tu corazón. Pero el bautismo es la evidencia externa de que vos creíste y ahora le decís a toda la congregación, creo en Cristo y por eso me bautizo. Y dice que deben bautizarse. Y en el nombre del Trino Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También noten que dice en el nombre. Es singular, pero nombra tres, porque es el Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice enseñándoles, y esta palabra enseñándoles tiene la idea de continuidad. Continuamente se debe estar enseñando a los discípulos, lo cual demanda trabajo, esfuerzo, horas de dedicación, paciencia, también tal vez inversión económica. Cuando vos tenés un discípulo, invertís. El otro día viene un hermano y me dice, él está discipulando a un joven que creyó en Cristo. Y viene el hermano y me dice, le pago el viaje a Mendoza, me dice, le pago que se vaya a Chivilcoy. Estaba como queriendo invertir en este joven, porque lo está discipulando y el discipulado te cuesta. Cuando estás discipulando a alguien es sacrificio, es tiempo, es dedicación, es oración, un montón de cosas. Y lo que se debe enseñar es a guardar la palabra. Indica una obediencia continua. Y noten que lo que se debe enseñar a guardar es la palabra de Dios, no tus propias palabras, no lo que vos sepas. Lo que debes enseñar a guardar es la palabra de Dios. Enseñale a guardar la palabra. Los discípulos enseñaron eso. Y también me encanta la Gran Comisión porque desenmascara la hipocresía, en la cual todos nosotros muchas veces podemos caer y caemos en la hipocresía, porque dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. O sea, vos solamente podés enseñar lo que vos ya estás guardando, porque si no sos como el fariseo que dice lo que tenés que hacer, pero no lo hace. Vos debés enseñar lo que vos estás viviendo en tu propia vida. Si no lo estás viviendo, no lo enseñes. Ni se te ocurra, no se te atrevas a enseñar algo que no estás practicando, porque es hipocresía. Y el Señor aborrece la hipocresía. Debes enseñar lo que ya estás guardando. Debes enseñar la palabra de Dios. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Juan 14:15, lo estuvimos viendo en los mensajes de Juan. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Como amamos a Cristo, estamos guardando sus mandamientos y ahora podemos enseñar sus mandamientos para que nuestros discípulos, los discípulos de Cristo, lo guarden.
Y termina diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la razón por la cual podemos llevar adelante esta obra, porque Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Ahora, como aplicación, te pregunto, ¿estás discipulando a otros? ¿Lo estás haciendo con tus propias palabras o lo estás haciendo con la palabra de Dios? Ahora te pregunto a vos, ¿estás guardando la palabra para poder enseñarla a otro? ¿O sos como el fariseo que enseña lo que se debe hacer, pero él hace lo contrario? ¿Estamos dispuestos a trabajar arduamente por hacer discípulos? Demanda trabajo, demanda una entrega total, demanda sacrificio, tiempo, inversión. Hermanos, que podamos ser obedientes a Cristo como aquel soldado japonés que se quedó en la selva hasta que su superior regresó por él. Que de la misma manera, que hasta que Cristo venga, seamos una iglesia que cumple la gran comisión, que lleva adelante las buenas nuevas, porque es el propósito principal de la iglesia, predicar el evangelio a los perdidos, alcanzar almas para Cristo, es el propósito principal. Ahora déjame decirte algo, el propósito principal de la iglesia es adoración. Si el propósito principal de la iglesia es adoración, que el Señor nos lleve a todos ahora, porque en el cielo podremos adorar al Señor de manera perfecta. Estaremos con todos los santos allí y mi voz será agradable para el que está cerca mío. Si el propósito de la iglesia es adoración, que Dios nos lleve ahora y que adoremos todos en el cielo. Pero eso lo vamos a hacer en el cielo. El propósito de la iglesia es aprender y enseñar. Bueno, incluye eso. Y cada ministerio que se lleva delante de esta congregación y aún desde este púlpito se procura la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Pero en el cielo todos tendremos un conocimiento perfecto. Aunque nunca dejaremos de conocer al Señor. Entonces el propósito principal de la iglesia tampoco es la enseñanza, aunque eso es muy bueno y debemos aprender. El propósito de Dios para la iglesia es la comunión, que tengamos comunión, koinonía. Es bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten en comunión. ¡Qué bendición! Y siempre hay un banquete de por medio, ¿no? Lo cual es mejor. Pero en el cielo tendremos comunión perfecta y sin pecado y no estaremos pensando si hay trigo o cizaña. Seremos todos los redimidos. Hermanos, pero déjame decirte algo que no vamos a hacer en el cielo. En el cielo nadie va a evangelizar, porque la obra de la evangelización es para aquí, es para ahora, es para la tierra y es el mandamiento de la gran comisión que la iglesia debe llevar adelante. Como parte principal y el corazón de la iglesia es la evangelización, es la gran comisión. Nadie va a estar evangelizando en el cielo, ténelo por seguro. Nadie va a evangelizar allí, eso es para ahora. Que podamos ser testigos de Cristo eficaces, hermanos, entonces, por vivir vidas en el Espíritu, por proclamar el Evangelio con valentía y por discipular a otros con la palabra de Dios y que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Ahora quisiera terminar diciendo que estamos hablando mucho del Evangelio, ¿no? El Evangelio. Y tal vez vos estás acá y no sabés qué es el Evangelio. Nunca escuchaste el Evangelio. Bueno, la palabra Evangelio es la buena noticia. Y nunca hay buenas noticias si primero no hay malas noticias. Y la mala noticia es que todos nosotros somos pecadores. Todos hemos nacido en pecado. Y tal vez vos me decís, bueno, yo no soy un pecador o una pecadora. Déjame hacerte una pregunta. La Biblia dice, no mentirás. ¿Cuántas mentiras dijiste en toda tu vida?
¿Has mentido? La Biblia dice, no robarás. ¿Has robado algo aunque sea muy pequeño? Ya van 2. Otro mandamiento de la ley moral de Dios dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero Jesús dijo, si alguien mira a una mujer con lujuria, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y a la inversa es lo mismo, ¿has mirado con deseos? Para Dios es como si ya cometiste el acto en tu corazón, porque Él es santo. 3 de 3. La Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Y en el Antiguo Testamento, tomar el nombre de Dios en vano implicaba en un juicio inmediato la lapidación, te apedreaban. Has tomado el nombre de Dios en vano, es decir, cuando te golpeas el dedo chiquito del pie, lo primero que decís es la palabra de Dios, llevando el nombre de Dios a un insulto. Eso es blasfemia. 4 de 4. Te digo otra más. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Honraste a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida? Si no lo has hecho, 5 de 5. Y solo vimos 5 de los 10 mandamientos. Ahora vos quizás hiciste 4 de 5. O 3 de 5, o 2 de 5, o 1 de 5. No importa, porque el que quebranta un mandamiento se constituye culpable de toda la ley. Con solamente quebrar un mandamiento sos culpable de todos. Y sos un pecador o una pecadora. Y si morís hoy vas a ir al juicio de Dios. Porque la Biblia también dice que está estipulado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Y si morís hoy vas a estar delante de Dios. Y tu pecado te llevará al infierno para siempre, por toda la eternidad. En el infierno vas a ir al infierno. Pero ¿qué hizo Cristo por pecadores como vos y yo? ¿Qué hizo Cristo? Hace más de 2000 años, Cristo vino a este mundo a morir en una cruz. Murió bajo la ira de Dios, Él siendo inocente. Cargó con todos tus pecados, derramó la sangre de su vida, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y si vos ponés tu fe en Cristo, la Biblia dice que Dios te regala la vida eterna. Así que quisiera animarte, si aún no estás en Cristo, poné tu fe en Cristo hoy y Dios te salvará. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la gran comisión. Padre, que por favor no se transforme en la gran omisión. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a ser una iglesia fervorosa en la proclamación del Evangelio. Por favor, Señor, que tú nos concedas tener corazones apasionados por los perdidos. Recuerdo ahora mismo la parábola del buen samaritano. Allí el teólogo pasa esquivando al samaritano, el sacerdote, el levita lo esquivan. A las personas que están tiradas al borde del camino. Por favor, Señor, danos compasión, danos empatía por las almas y ayúdanos a obedecer la gran comisión por predicar el Evangelio, por ser testigos de Cristo. Por favor, Señor, pedimos eso, Padre, que tú nos concedas predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, pastor. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar cantando Solemnes resuenen. Vamos.